Hola, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio literario donde vamos a estar compartiendo un poquito sobre la obra de Franz Kafka y su vínculo con las vanguardias literarias. Cuando hablamos de vanguardismo, estamos hablando de una época en concreto, hablamos del siglo XX. Toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia. Franz Kafka. La frase anterior no solo retrata la época convulsa del siglo XX, sino también expone de forma panorámica lo que revela la obra de este autor checo. El término vanguardia procede de la palabra francesa avant-garde, un término del léxico militar que designa a la parte más adelantada de un ejército, la que confrontará la primera línea de avanzada en la exploración y combate. En este caso estamos hablando de que es un término que encierra ir adelante. A su vez, el vanguardismo fue una corriente que vino de Europa y se caracterizó por una nueva sensibilidad que buscaba distintas formas experimentales, en oposición a las tradicionales. En la raíz de estos movimientos está la inseguridad humana por la crisis de una sociedad dividida entre tradicionalistas y revolucionarios. Algunas características significativas o esenciales dentro del vanguardismo. Encontramos como número uno la figura que se yergue en torno al poeta. En este caso, el poeta es un ser rebelde que explora otras formas experimentales de crear poesía y otras formas alternas en cuanto a sus ejes temáticos. La segunda característica, vemos nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal. La tercera característica dice, el punto de vista del narrador es múltiple, existe un vínculo entre el ambiente y el personaje. El tipo de narrador más utilizado dentro del vanguardismo viene siendo el narrador omnisciente, aquella figura que todo lo ve y que todo lo sabe y que todo lo siente. Luego, como cuarta característica, dice que profundiza en el mundo interior de los personajes. La psicología interna de estos sujetos dentro del vanguardismo literario es sumamente esencial, porque estamos hablando que los instintos, que los placeres, que los temores, que las grandes emociones vienen a interpretar personajes principales. Y como última característica es la consagración del tiempo. No hablamos de un tiempo cronológico, no hablamos de A, B y C, hablamos de un tiempo que aparece de forma desordenada y que generalmente es psicológico. Aquí hablamos también de las técnicas del monólogo interior. La novela de vanguardia. En este caso, si hablamos de novela de vanguardia occidental, es importante mencionar dos autores fundamentales. La primera es una inglesa, Virginia Woolf, que vivió de 1882 a 1941. En esta señora encontramos la conciencia de la pérdida de valores a través de su obsesión por el tiempo, que posibilita la vida, a la vez que la destruye. La estructura de sus novelas como La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Las olas, experimenta con nuevas posibilidades y recursos narrativos como los juegos temporales, los monólogos interiores que expresan el flujo de la conciencia y también resalta en su narrativa la profundización psicológica de los personajes. Por otro lado, tenemos el existencialismo de Franz Kafka. En la Europa destruida física y moralmente y ante la constante amenaza de la Guerra Fría, aparece una corriente filosófica llamada existencialismo que sitúa la existencia humana en el primer plano de su reflexión. Acusa a la filosofía anterior de ocuparse solo en lo universal y de hacer grandes construcciones intelectuales en las que el hombre no encuentra solución a sus problemas. La narrativa de Franz Kafka, estamos hablando de un hombre modesto, empleado de Praga, de origen judío, logró plasmar en sus obras escritas en alemán los graves problemas que afectarían al hombre del siglo XX, la deshumanización, la pérdida de identidad, la angustia por la existencia y la confusión ante los poderes oscuros. Sus novelas, Las Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, se construyen en forma de parábolas en las que juega con el realismo de hechos insólitos. Al encontrar una relación entre Franz Kafka y la metamorfosis, panorámicamente es importante decir varias cosas. Primero que nada, el análisis interpretativo que se realiza
en torno a la personalidad de Kafka y su novela La Metamorfosis. Sabemos que Franz Kafka fue una persona muy sombría, muy solitaria, muy depresiva, que vivió con mucha ansiedad y que La Metamorfosis viene a revelar prácticamente toda esa construcción del mundo a como él lo vivió. Estamos hablando también de que La Metamorfosis se publicó en el año de 1915, un año después que inicia la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando también de un inicio del siglo XX un poco convulso. 2 años más adelante se da lo que es la Revolución Soviética. Estamos hablando del mundo de la metalurgia, de los grandes rascacielos, la revolución industrial, donde el ser humano viene siendo un resorte de la máquina, de la gran esfera potente que crea trabajo, pero que ese trabajo a la vez deshumaniza. Un punto o un referente sumamente esencial de mencionar dentro de la obra literaria de Franz Kafka es la aparición de su amigo Max Brod. Resulta que Franz Kafka, su obra fue publicada post-mortem, quiere decir después de su muerte. Él nunca lo publicó, él le dejó el legado a su amigo. Resulta que cuando Franz Kafka muere, es Max Brod quien le publica su obra. Y esto viene a crear una serie de controversias infinitas y todavía irresueltas al día de hoy, porque varios agentes luchan por lo que son los derechos de autor de Kafka, si le pertenece a su ex esposa, si le pertenece a los hijos, si le pertenece al legado judío, porque también tiene raíces judías. Entonces este acontecimiento de haberle asignado su obra a Max Brod genera un problema que todavía al día de hoy no está resuelto. El contexto histórico, estamos hablando de un siglo XX cansado, de un siglo XX que llega a cambiar completamente estructuras básicas en los seres humanos, donde el trabajo viene siendo un soporte más para la existencia humana, pero también como soporte consume y desgasta. Es en fin un tema que aliena, un tema que enajena. Si hablamos en las características del género, La Metamorfosis pertenece al género narrativo y al subgénero literario novela. Es una novela corta. Ahondando en otras posibles interpretaciones, quisiera preguntarles, ¿cuál es el rol que adquieren los personajes femeninos en el universo kafkiano? ¿Cómo se comportan las mujeres acá? ¿Existen, no existen? ¿Qué funciones toman? ¿Qué funciones determinan? Estamos hablando de un modelo que se instaura en la lógica occidental de pasividad o adquieren roles importantes, activos. En este caso, el personaje femenino más destacado es Grete en la novela La Metamorfosis. Grete pasa a ser de una persona sensible, empática, que atiende a Gregorio a ser un ser antagónico. Ella se cansa de su lucha. Pero yo les pregunto, esto es importante, preguntarse cuál es el rol que adquieren personajes tanto femeninos como masculinos. Bueno, en este caso lo considero sumamente esencial porque Grete se encarga del hermano, pero al final su personalidad cambia, su personalidad muta. Si revisamos y hacemos un análisis pormenorizado del universo femenino en Kafka, siempre vamos a encontrar amas de casa supeditadas a su marido, tanto económica como socialmente. Encontramos a mujeres que son pícaras, mujeres holgazanas, que no tienen un rol fundamental dentro de su producción como personaje, simplemente están ahí, simplemente llenan acciones que no son tan importantes, pero que la mayoría de roles protagónicos los encabezan hombres. En este caso, vean acá la dicotomía entre ser un ser pasivo a ser un ser activo. Grete materna a su hermano Gregorio. Cuando hablo de maternar estamos diciendo que le da comida, lo atiende, le da consuelo, pero conforme avanza la novela, estas cualidades se pierden. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la naturaleza entre el insecto y la mujer? En este caso, el insecto recibe un rol pasivo. Está ahí supeditado en una cama esperando que otros lo atiendan. Grete es un rol activo. Incluso es quien llega
a tocarle el violín y la música de cierta forma produce en Gregorio una sensación de bienestar, le ayuda a manejar lo que es la crisis, ¿verdad? Entonces en este caso el papel de Grete es fundamental e importante para poder entender un poco lo que transcurre en la obra. Ahora, más adelante sabemos que el papel malévolo, antagonista y que funciona como una crítica social es el rol que cumple la masculinidad dentro del texto literario. El papel del padre, el papel de lo que es el jefe, que incluso llega a buscarlo a la casa, lo acosa. ¿Cómo puedo ser un simple insecto cuando la música me produce tal efecto? Franz Kafka.